2 personas subieron juntas a una montaña y solo una regresó. Desde ese momento, millones de peruanos creyeron saber exactamente lo que había sucedido. El problema fue que la investigación nunca pudo demostrarlo. ¿Qué hace que millones de personas señalen a alguien como culpable incluso antes de que exista una respuesta definitiva? ¿Realmente esperamos a que aparezcan las pruebas? ¿O muchas veces basta un gesto, una entrevista, una primera impresión para construir un culpable? Pero antes de sacar cualquier conclusión, ¿qué pasó realmente con este chico? Hola amigos, yo soy Fiorella por si no me conocen y siguiendo con la temática de este mes de casos peruanos, hoy les voy a contar la historia de Ciro Castillo Rojo. Y bueno amigos, para empezar a contarles esta historia tenemos que irnos al año 2011. Ciro Castillo Rojo García Caballero era un estudiante universitario de 26 años. Él vivía en Lima junto a su familia. Él era el hijo mayor del matrimonio de sus padres y tenía 2 hermanos menores. Su familia era ese tipo de familia unida donde hay muchísimo amor y se cuenta que Ciro tenía un vínculo especial con la naturaleza, como que le gustaba explorar nuevos paisajes, por lo cual estaba estudiando la carrera de Ingeniería Agrónoma en la Universidad Agraria de Lima. En esta misma universidad conoce a una chica de 25 años llamada Rosario Ponce López, quien también estaba estudiando la carrera de Ingeniería Agrónoma. Se sabe que para esa época Rosario ya tenía un hijo pequeño de 5 años, producto de una relación anterior. Al parecer, pues su relación no había funcionado, se había separado y es en este contexto que conoce a Ciro en la universidad y pues se enamoran y se hacen novios. Amigos, acerca de la vida de los dos, pues no hay tanta información, eso es todo lo que se sabe, no les puedo dar más contexto, así que vamos de frente a los hechos. Al finales del mes de marzo del año 2011, Rosario y Ciro deciden hacer un viaje juntos, como un viaje de excursión hacia el departamento de Arequipa, específicamente a una zona llamada el Cañón del Colca. Y para que se hagan mejor una idea de este lugar, el Cañón del Colca es uno de los más profundos del mundo, en los Andes peruanos, está a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Este es como un enorme valle que está rodeado de muchísimas montañas con nevados. Se caracteriza por tener un clima bastante frío, bastante seco y es un lugar bastante concurrido pues por turistas que les gusta hacer senderismo, trekking, que también van pues a tomarse fotos, a apreciar los animales que hay por la zona. Ciro y Rosario parten de Lima el 31 de marzo y llegan al Cañón del Colca y pues empiezan a conocer el lugar y siendo los dos aún más avesados deciden aventurarse y explorar las montañas completamente solos, sin ningún tipo de guías. Al parecer ambos como que se sentían bastante seguros de llevar a cabo este reto, ya que Ciro tenía bastante experiencia haciendo trekking, como mochileando. Ellos parten el 1 de mayo de una localidad llamada Madrigal con la idea de llegar hacia un pueblo llamado Tapay. Para esto debían cruzar las faldas de un nevado llamado Bomboya. Esta es una zona de bastantes quebradas con pendientes pues bastante pronunciadas. Para esto Ciro siempre estaba en constante comunicación con su familia. Él como que los llamaba y les iba informando cómo iba su viaje. Pero tras no regresar a Lima a tiempo, justo para esas fechas estaban habiendo elecciones presidenciales, es que su familia se empieza a preocupar por él y con los días pues terminan reportándolos como desaparecidos. La búsqueda de estos chicos movilizó varios equipos de rescate y tras 11 días de estar buscando en la montaña encuentran a Rosario. Ella estaba con vida y había sido encontrada en una zona bastante alta de las montañas. Estaba muy deshidratada con las retinas quemadas y presentaba ciertas contusiones, pero dentro de todo estaba estable. Y rápidamente estos equipos de rescate continuaron con la búsqueda porque se creía que Ciro pues podría estar en el mismo radio donde fue encontrada Rosario, que podría estar por ahí, por las montañas. Equipos de rescates nacionales, internacionales, las Fuerzas Armadas, la policía, realizaron una búsqueda masiva en ese lugar. Yo recuerdo perfectamente cómo todos los medios de comunicación cubrían el paso a paso de esta búsqueda y la gente esperaba que pudieran hallarlo con vida. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, la búsqueda terminó extendiéndose por bastantes meses y también la esperanza de hallarlo con vida pues eran casi nulas.
pruebas. Y sí, amigos, finalmente después de 6 largos meses, su cuerpo fue hallado en una pendiente. Estaba ahí evidentemente ya sin vida. Al parecer, pues Ciro había caído. Entonces, amigos, así se inicia una investigación para saber qué había sucedido exactamente con Ciro, cómo es que había muerto pues en esas circunstancias. La autopsia reveló que efectivamente había muerto a causa de esta gran caída. Producto de ello, él también se había roto varios huesos del brazo, la clavícula, las costillas, de la cabeza, y también traía toda su ropa rasgada. También se supo que Ciro no había muerto inmediatamente, sino que él habría estado agonizando alrededor de unas 8 horas. Todo parecía indicar que Ciro había sufrido un accidente mientras estaba caminando por esta montaña. Pero amigos, aquí sucede algo que le daría un giro total a este caso. Sucede que los padres de Ciro habían decidido poner una denuncia contra Rosario Ponce, ya que habían notado ciertas irregularidades durante todo el proceso de búsqueda. Esto los llevó a sospechar de que quizá ella tendría algo que ver con la muerte de su hijo. Rosario, en su versión oficial, contó que al cuarto día de haber iniciado la caminata, se dieron cuenta de que se habían perdido, que se habían desorientado pues debido a la intensa neblina que estaba habiendo en el lugar, y que durante unos días estuvieron tratando de encontrar el rumbo nuevamente, pero que al ver que no podían, pues decidieron separarse cada uno por su lado como para tener más chance. Ella siempre decía que la última vez que lo había visto había sido el 5 de marzo, que Ciro pues iba a ir a explorar la zona para ver si podía divisar las luces de algún pueblo, que ella en ese momento no podía pues porque estaba mucho más disminuida que Ciro, y es así como Ciro se va y pues ella se queda en el lugar. Pero posteriormente surgieron testimonios de rescatistas, bomberos, policías que afirmaban que durante su rescate ella había dado diferentes versiones. Una bombero dijo que ese día de su rescate, al momento de preguntarle por Ciro, ella le dijo que la última vez que lo había visto había sido 3 días antes de su rescate, lo cual pues no coincidía con la fecha, y que además ella no había visto irse a Ciro ya que se encontraba durmiendo de madrugada. Luego, otro rescatista junto a otro policía manifestaron que al momento de hacerle un pequeño interrogatorio, Rosario dijo que se habían separado 5 días antes de su rescate, que Ciro se había ido a buscar provisiones durante la madrugada. Otra cosa extraña fue que al momento de realizar los recorridos con los equipos de rescate para buscar a Ciro, Rosario parecía contradecirse constantemente sobre las rutas que habían tomado juntos. Llevaba a los equipos de rescate por rutas sin salidas y luego se retractaba. Estas diligencias terminaban encarándola en el mismo lugar pues por estas contradicciones que decía, pero ella siempre terminaba negando todo lo que decía, y estas diligencias terminaban retornando sin tener nada claro. Todas estas contradicciones de por sí ya generaban bastante dudas sobre ella, pero otra cosa que llamó la atención de la prensa fueron ciertos comportamientos, ciertas declaraciones que hacía Rosario, como en estas entrevistas cuando todavía no se encontraba a Ciro. Yo creo que Ciro se fugó. Yo me pregunto, ¿dónde está Ciro? Ciro ya no está en la montaña. Caso contrario, hubieran encontrado una zapatilla, un polo o alguna cosa, algún indicio. No hay indicio. En especial una entrevista que le hicieron después de que hallaron el cuerpo de Ciro, donde ella pues muestra un lado más inquietante. Ciro no tiene la culpa de que ahorita me quieran denunciar, que me estén denunciando, pero él no tiene la culpa de eso. Él sufrió un accidente en la montaña. Y eso fue, creo que, terrible. Eso fue muy terrible, ¿no? Al final se cayó. Se cayó. Mucha gente encontró esto muy perturbador, como mostrando su lado más cínico, y evidentemente generó muchísimo rechazo. Y sumado a todo lo demás, pues las sospechas sobre ella cada vez se hacían más fuertes. Además, en su perfil psicológico la describieron como una chica impulsiva, un tanto caprichosa y con tendencias a distorsionar la realidad. Y por otra parte, también era muy difícil creer que Ciro, siendo un chico tan experimentado en senderismo, en caminatas, pudo haber caído de la montaña. Es así como empiezan a surgir pues ciertas teorías alrededor de Rosario y de lo que pudo haber pasado con Ciro. Algo que no les conté es que cuando hallaron su cuerpo también habían hallado 3 guantes junto a él, 2 de los cuales le pertenecían a él, pero el tercero no.
Entonces empezó a surgir la pregunta de a quién podría pertenecerle este tercer guante. De aquí surge la teoría más importante de todas, de que quizá Rosario lo habría empujado, que quizá ellos habrían tenido una fuerte discusión estando en las montañas, discusión que terminó en una pelea y con Ciro cayendo por el precipicio, que este guante le pertenecería a Rosario y que estaba ahí producto de haber forcejeado con Ciro al momento de la pelea. Otra cosa que sucedió fue el hecho de que habían encontrado cabellos en las prendas de Ciro, diferentes tipos de cabellos, eran cabellos que no le pertenecían a él. La policía le había pedido a Rosario que se hiciera pruebas de ADN para poder identificarlos, pero que ella se habría negado totalmente. Sumado a esto, también se habían analizado ciertas fotos que Rosario y Ciro se habían tomado los primeros días de su recorrido. Eran fotos en ángulos abiertos y daban la impresión de que alguien más se los podría haber tomado. Entonces surgió la hipótesis de que quizá no solamente estaban ellos dos haciendo el recorrido, sino que también pudo haber habido una tercera persona que estaba junto a ellos, que fue quien les habría tomado estas fotos, e involucraron al ex enamorado de Rosario como esta posible tercera persona, la cual también conocía a Ciro y se creía que entre los dos pudo haber habido una pelea que terminó mal. Con cada nuevo hallazgo, estas sospechas sobre ella empezaban a convertirse en certezas cada vez mayores, al menos para una gran parte de la opinión pública. Pero ¿cuáles eran los pecados de Rosario? Se decía que Rosario sonreía durante su rescate y que había preguntado por las elecciones de ese fin de semana y que luego recién indagó por su enamorado desaparecido. ¿Qué evidencias se tenían sobre sus rasgos criminales? Bueno, al público le perturbaba su macabra sonrisa por no demostrar empatía por su enamorado fallecido y el hecho también de sonreír por todo cada que era asediada por la prensa, que si fumaba marihuana, que si era coqueta o que si explicitaba su intimidad en sus mensajes de texto con su pareja desaparecida. Y la cereza del pastel fue cuando Rosario decidió participar en un desfile benéfico organizado por un modista. Le dijeron de todo, tamalito y otros adjetivos hacia su físico. Fue el top 10 del rating de programas de farándula. Este desfile fue tomado como un descaro de su parte frente a la realidad de que en ese momento su pareja no aparecía. En las cuentas de redes sociales que intentaban defenderla se podían leer comentarios de este tipo: aunque la justicia te absuelva, eres culpable a los ojos de todos. Hermosa y tenebrosa, todas las horas son iguales. Rosario, eres una pobre y triste sociópata. Pero mientras una gran parte de la población, por no decir todos, estaban convencidos de que Rosario pues había cometido este crimen, la investigación también empezó a encontrar elementos que apuntaban hacia otra dirección. Con el tiempo, la policía explicó que acerca de este tercer guante, en realidad pues que no se trataba de un tercer guante, sino del forro interior de uno de los otros dos guantes, o sea que en realidad eran solo dos guantes con un forro. También Rosario finalmente había aceptado realizarse estas pruebas de ADN y se descubrió que estos cabellos no le pertenecían a ella ni tampoco a Ciro. Tampoco estos cabellos le pertenecían a los rescatistas o a la policía, entonces se concluyó que estos cabellos pudieron haber llegado por contaminación a la escena antes o durante el proceso de traslado del cuerpo. También se confirmó que todas estas fotos que Ciro y Rosario se habían tomado durante todo su trayecto habían sido tomadas con su cámara en el modo automático mediante pues el temporizador. Esto descartó la hipótesis de que hubiera habido una tercera persona pues tomando estas fotos, lo cual pues confirmaba, reforzaba aún más la versión de Rosario de que solo estaban ellos dos en las montañas. Estas fueron las conclusiones que dieron los peritos en torno a Rosario, pero además de las teorías en torno a ella, también surgieron otras teorías un tanto diferentes. Los padres de Ciro dijeron que en su última comunicación con él no se escuchaba que estuviera pues en medio de la naturaleza, sino que ellos podían escuchar como ruidos de auto de fondo. Esto les llevó a pensar que en un principio quizás su hijo no estuvo ahí, sino que habrían trasladado su cuerpo hacia las montañas, que lo habrían arrojado, pero ya estando sin vida. Y algo que no les conté fue el hecho de que Ciro había sido encontrado sin sus zapatillas. Él solamente estaba con unas medias desgastadas. Además, estas zapatillas tampoco nunca se pudieron encontrar. Las pericias concluyeron que Ciro pues habría estado caminando por una zona bastante peligrosa. El Nevado Bomboya,
tiene una pendiente bastante pronunciada, es una zona llena de piedras, arena, que facilitan el hecho de resbalarse. Y al no contar con un equipo pues adecuado, en medio de la oscuridad, él terminó resbalándose y cayendo. Además, las manchas de sangre y los desgarros en su ropa indicaban que aún estaba con vida cuando ocurrió el accidente. Es decir, él estuvo desangrándose en el lugar mientras pues agonizaba. Por otro lado, sus lesiones de muerte también eran compatibles con las de una caída. Nunca se encontraron lesiones defensivas que indicaran que él hubiera podido ser atacado. Entonces, amigos, todo esto descartaba la posibilidad de que él hubiera podido ser asesinado en otro lugar y posteriormente haber sido arrojado. En fin, amigos, esta denuncia entablada en contra de Rosario se extendió por 2 años hasta el año 2013. Finalmente la justicia concluyó que Ciro había perdido la vida tras haber caído por el abismo producto de este accidente cuando él iba en busca de ayuda. Rosario quedó libre de cargos y el caso fue archivado definitivamente. Y bueno, amigos, este es el caso en sí, eso es todo lo que sucedió en esta historia. Cabe recalcar que durante todo este proceso fue el padre de Ciro quien lideró su búsqueda y todo este proceso legal. Por otro lado, a la madre de Ciro se la vio muy afectada por la pérdida de su hijo. Ella terminó falleciendo 4 años después, en el año 2016, producto de un paro cardíaco. Con lo famoso que fue este caso en mi país, amigos, el padre de Ciro alcanzó bastante notoriedad y posteriormente decidió participar en política. Él llegó a ocupar un cargo político en Lima. Actualmente está siendo investigado por ciertos actos de corrupción, pero pues, amigos, ese es otro tema. En fin, amigos, las sospechas sobre Rosario aún siguen existiendo y entiendo que fue por la imagen que ella proyectó durante ese tiempo. Sus actitudes consideradas frías, altivas, confrontativas, terminaron generando rechazo en un público que de por sí pues ya estaba buscando respuestas. Si fue culpable o no, es algo que yo no puedo asegurar. Si fue inocente, resulta lamentable que haya tenido que soportar semejante escrutinio, hostilidad por parte de los medios y toda la población. Y es posible que muchas de esas respuestas, de esas reacciones, pues fueran a consecuencia de la enorme presión por la que ella estaba sometida. Si por el contrario, pues ella tuvo algo que ver con la muerte de Ciro, estaríamos frente a un caso en donde la justicia no logró aclarar toda esta situación. Como les digo, personalmente no puedo asegurar al 100% ninguna de estas dos posibilidades, pero si quieren saber qué es lo que yo pienso en base a haber investigado esta historia, creo que realmente ella no tuvo nada que ver con este accidente que este chico sufrió. Creo que fue producto de un accidente como lo dictó la justicia, y yo sé que mucha gente de Perú que me está viendo va a estar en total desacuerdo conmigo, porque como les digo, para el consciente de la población de mi país, pues ella ha quedado como la eterna culpable. Pero amigos, yo solamente les doy mi apreciación de cómo he visto más de cerca investigando a fondo esta historia. Creo que muchas de estas reacciones, como digo, han sido producto de toda esta presión social que ella experimentó durante esos años. Creo que fue como un intento de alzar su voz, no victimizándose, sino como de mostrando esta actitud fuerte, ¿no? Como altiva, que a mucha gente le chocó eso. Creo que es algo que a ella le jugó bastante en contra. Creo que es mucho más aceptado ver a alguien llorando que a alguien con este tipo de actitudes, ¿no? Pero amigos, yo sé que no existe una reacción correcta. Las personas pueden reaccionar de modos muy diferentes ante situaciones extremas. Quizá el modo de Rosario era ese. ¿Por qué no has derramado una lágrima en estos casi 150 días? Que tú me veas derramar una lágrima en televisión te va a parecer extraño, porque yo tengo una dignidad y no tengo por qué sentirme mal. Al contrario, tengo mis padres que me fortalecen, mi hermana que me fortalece, y quiero mandarle un mensaje que yo la quiero mucho, y también está mi hijo que me hace fortalecer. Yo sobreviví a la montaña y ese fue mi gran delito, sobrevivir. Pero sabes que yo estoy orgullosa de lo que he hecho. Yo vencí esa montaña, yo estuve perdida en esa montaña y yo regresé a mi casa, que era mi objetivo. ¿Por qué? Porque tengo a mi niño que me espera en casa. Pero amigos, como les digo, yo tampoco puedo asegurar que ella sea inocente o culpable. Personalmente prefiero dejarlo al criterio de ustedes, amigos. ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Creen que realmente ella sí pudo haber sido culpable? Algo que sí me generó muchísimo rechazo, amigos, fue el hecho de ver cómo la prensa convirtió esta tragedia en todo un espectáculo. Más que buscar respuestas, armaron todo un circo mediático alrededor de todas estas personas involucradas. Todo por mantener el interés de la audiencia. También es imposible ignorar todo el sufrimiento
por el que tuvo que pasar esta familia. ¿Y qué pasó con Rosario Ponce? Bueno, ella terminó su carrera universitaria y posteriormente consiguió un trabajo. Y aunque se supo que a pesar de ser contratada pues por ocupar cargos referentes a su carrera, ella era despedida al poco tiempo, pues debido también a todo este escándalo que ella arrastraba. No es que lo trate de olvidar, pero creo que también es condición humana para seguir avanzando, tratar de dejar las cosas en el pasado, ¿no? Nadie puede vivir con el pasado en el presente. Desde diciembre del año pasado estoy trabajando en provincia, ¿no? En diferentes lados, pero en provincia. Igual esto es un poco complicado conseguir trabajo siendo Rosario Ponce, ¿no? Nadie te quiere ofrecer un trabajo tan fácil. En el año 2015 ella también se casa con el hijo de su abogado, con el cual conforma una familia, y pues nada, ahora es una mujer de 39 años. Aunque amigos, como les digo, para gran parte de la población ella siempre será culpable. Y bueno amigos, esto es todo para el día de hoy. Esta es la historia que siempre había querido contarles, la tenía ahí guardada. No sé si les dije al inicio, pero esta historia yo la viví no de cerca a cerca, pero pues sí ocurrió en el mismo departamento en donde yo vivo. Entonces imagínense, acá era como la noticia de todos los meses. Además también conozco este lugar, el Colca. Es un lugar bellísimo, lleno de montañas. Es otro ambiente, es como muy de los Andes peruanos. En el lugar también se han hecho como especie de estatuas de Ciro, como que ahí lo tienen en una especie de santo, está ahí. Mucha gente le deja velas, le reza, le pide que los cuiden, que les hagan favores. Entonces nada amigos, esta era la historia que les quería contar. Amigos, no olviden suscribirse a este canal, darle like, compartirlo con sus amigos o su familia. También pueden seguirme en mis redes sociales, sobre todo en Instagram. Y bueno amigos, esto es todo por el día de hoy. Ya nos estamos viendo en una siguiente historia, así que cuídense amigos. Chao.